Es muy poco serio por tu parte estar viendo este vídeo ahora mismo simplemente para aprender a ganar con un truquito. Pero nos encanta, así que vamos a hacer un repaso a los principales trucos tácticos y comenzamos hoy con la clavada. Para el que no lo sepa, una clavada es una jugada que consiste en inmovilizar una pieza del rival que a partir de ese momento, y depende de cómo se desarrolle la partida, durará más o menos tiempo, el rival no podrá mover. Os voy a poner un ejemplo donde creo que va a quedar más claro. En la defensa escandinava, por ejemplo, después de 4 de 5, esta es la defensa escandinava. Si las blancas comen el peón, que por cierto es la opción más empleada, las negras sacan la dama muy pronto, es uno de los inconvenientes de la defensa escandinava. Y tras caballo c3, la jugada más normal es dama a5, se puede jugar dama de 8 o dama de 6, pero por ejemplo dama c6 es ya un error importante. Y es un error importante porque las blancas ganan la dama con la jugada alfil b5, donde vemos con más claridad en qué consiste la clavada. Una jugada que inmoviliza una pieza. En este caso la dama no se puede mover porque dejaría camino libre al alfil hacia el rey. Es decir, legalmente no puede poner su rey en jaque. Por lo tanto, esto es a lo que llamamos una clavada. Y en este caso es una clavada que gana material. Las blancas ganan la dama. Observamos cómo el alfil se sitúa en una diagonal, donde está la dama enemiga, detrás está el rey, no puede evitar el negro la pérdida de la dama. Bueno, pues bien, pues os voy a hablar ahora, por ejemplo, de lo que hay que intentar hacer cuando tenemos clavada una pieza. En esta posición, y esto es desde un punto de vista elemental, ahora después iremos subiendo un poquito el nivel, pero en esta posición muy básica vemos cómo el caballo de las negras está clavado por el alfil. Detrás está el rey, lógicamente en este momento no puede mover el caballo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada? En el ejemplo anterior era la dama, que la acabábamos sencillamente ganando. Pero aquí es un alfil que está clavando a un caballo, es decir, lo está inmovilizando. ¿Qué es lo que debería tratar de hacer el blanco contra ese caballo? Bueno, pues la respuesta es tratar de atacarlo. Puesto que está inmovilizado, si conseguimos atacarlo, lo acabaremos ganando. Y este es un ejemplo sencillo donde vemos cómo, por ejemplo, las blancas con la jugada D5 ganan el caballo. Porque el caballo está clavado, no puede mover porque protege a su rey en la diagonal donde está el alfil enemigo, no puede mover, está siendo atacado y va a acabar siendo capturado. Hagan lo que hagan las negras, no van a poder evitar que el blanco acabe capturando ese caballo. Esta es una idea también básica sobre lo que tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada al rival. Pero claro, no podemos evitar que en algunas ocasiones sea el rival el que nos clave a nosotros una pieza. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde vamos a hablar de lo que se llama la clavada relativa. Normalmente hablamos de dos tipos de clavada en ajedrez. Estaría la clavada absoluta. En este ejemplo veíamos lo que se conoce como una clavada absoluta. Legalmente la dama no se puede quitar de esa diagonal porque dejaría al descubierto al rey y en ajedrez no podemos permitir que nos coman el rey. Eso es una clavada absoluta. En el siguiente ejemplo, que vemos ahora en el tablero, vemos lo que es una clavada relativa. Observemos la acción del alfil sobre el caballo. Se ha situado en la misma diagonal donde está la dama de las blancas. El caballo puede moverse, legalmente puede moverse, pero está claro que no le interesa moverse porque perdería la dama. También en este caso hablamos de clavada. Normalmente cuando hablamos en ajedrez simplemente hablamos de que está clavado el caballo. No decimos está con una clavada relativa o con una clavada absoluta, pero yo sí quiero que aprendáis a distinguir entre ambos casos. En este caso el caballo legalmente se puede mover, no habría ningún problema, pero perdería, bueno, sí habría un problema que perdería la dama. Voy a explicaros rápidamente qué es lo que hay que hacer, de qué manera podemos evitar una clavada. Bueno, por supuesto, a veces la podemos evitar antes de que se produzca, pero la situación sería, ya nos están clavando una pieza, el ejemplo que tenemos ahora mismo en el tablero, nos están clavando el caballo y normalmente tenemos tres posibles soluciones ante una clavada. Una de esas soluciones sería expulsar, atacar a la pieza
que está provocando esa clavada. En este caso, el alfil del rival es la pieza que está clavando. Bueno, pues una posible solución en esta posición sería expulsar a ese alfil. Claro, el alfil podría mantenerse, retirarse manteniéndose en esa diagonal y todavía estaría clavando, pero bueno, quizá podríamos jugar G4 y ya expulsaríamos a ese alfil y ya no estaría clavado el caballo. Hay que decir que esta solución, no tanto el jugar H3, sino normalmente el darle ya 2 pasos al peón de caballo, a veces provoca debilidades, sobre todo si nos hemos enrocado por ese flanco, normalmente no debemos actuar así porque creamos más debilidades. Así que hay que tener cuidado cuando usamos esta manera de evitar la clavada. Otra manera de evitar la clavada sería interponer una pieza entre mi pieza que me están clavando y la pieza a la que está protegiendo esa pieza clavada. Lo vais a entender mejor en el tablero. Si yo sitúo, por ejemplo, el alfil N2 entre la pieza clavada y la pieza que protege esa pieza clavada, la clavada ha quedado solucionada. Ya está, ya no hay problema, ya puedo mover el caballo si quiero. Por último, porque no siempre vamos a tener esta opción, conviene recordar que habría una tercera manera de evitar la clavada. En este caso sería retirando la pieza que hay detrás, a la que protege la pieza que está siendo clavada. En este caso, si yo, por ejemplo, juego dama de 3, el caballo dejaría ya de estar clavado. Estaría encontrando una solución ante el problema que tenemos. Dependiendo de la situación que tenemos en el tablero, una u otra será mejor solución, o a veces podemos aguantar con una pieza clavada sin que sea traumático. Pero normalmente, evidentemente, una clavada implica que me están inmovilizando una pieza y normalmente no es muy bueno tener las piezas inmovilizadas. Os muestro un último ejemplo. Quizá aquí vamos a subir un poquito el nivel porque yo sé que estos vídeos los veis desde principiantes hasta jugadores ya con más nivel y con más experiencia. Así que os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, donde vamos a aprender sobre todo un par de cuestiones muy importantes referentes a la clavada. Esta es una posición donde las blancas están mejor, están más activas, todas sus piezas están bastante más activas, pero en realidad tienen la pareja de alfiles, que es una ventaja, pero tienen 2 peones de menos en este momento. Entonces, claro, la posición no está nada clara, pero las blancas van a usar un golpe táctico muy bueno que va a acabar produciendo una clavada. Torre por D7. En esta posición el negro juega caballo por D7 y alfil por E6. Fijaros, porque la torre de F7 está clavada. ¿Qué significa esto? Que el alfil va a acabar capturando esa torre. Pero os voy a dar un consejo para cuando estéis en una situación de este tipo, que estáis clavando con una pieza de menor valor a una de mayor valor. No os precipitéis capturando esa pieza. Mucha atención a esta idea. Mientras la pieza del rival siga clavada y no pueda evitar, no esté amenazando desclavarse de alguna manera, normalmente es más molesto para el rival que mantengamos la tensión, puesto que él no puede evitar que acabemos capturando. Si capturamos inmediatamente vamos a eliminar la tensión y el rival va a poder preocuparse por otras cuestiones. Pero si mantenemos la clavada tendrá que estar preocupado por cuándo vamos a decidir nosotros capturar. Y como nosotros podemos tomar la decisión de cuándo lo hacemos, vamos a retrasar el momento. Suele ser una buena estrategia. Por ejemplo, aquí el negro juega caballo C5. Nosotros podemos hacer alfil por F7, pero eliminamos la tensión. El blanco prefiere seguir molestando con su alfil, ahora también amenaza la otra torre que se viene a C8, y dama 1 amenazando mate en G7. Las blancas amenazan dama G7 mate. Y esta es una idea muy importante. Os he dicho que os iba a explicar 2 ideas importantes. La anterior, la de no precipitarnos en capturar cuando estamos clavando una pieza de mayor valor, siempre que no pueda evitarlo. Y una frase que quiero que recordéis. La pieza clavada no defiende nada. ¿Qué quiere decir esto? La torre de F7 está siendo clavada ahora mismo. Bueno, no tiene poder defensivo. Nosotros acabamos de jugar dama A1 y si el negro no lo evita, la siguiente jugada va a ser dama G7 jaque mate, puesto que no es legal comer. Muchas veces no nos damos cuenta de esa idea. Pensamos al estar viendo la torre,
en el tablero y ver que, bueno, saber cómo mueve la torre y pensamos que está defendiendo unos puntos que habitualmente, pues una torre en esa situación estaría defendiendo. Pero la pieza clavada no defiende nada. Frase importantísima. Entonces aquí está amenazando mate, el negro jugó dama F8 y bueno, el blanco juega torre 1, intenta activarse, ahora hizo alfil F4, en realidad obtenía una ventaja bastante grande en esta posición con torre C1, pero sobre todo fijaros, lo que quiero que os deis cuenta es de cómo las blancas en esta partida no se precipitan a comer en F7, no tiene sentido, el negro no puede evitarlo. Entonces jugaba G5, alfil por G5, que alfil C1 para alfil B2 era muy interesante. Caballo por G... Bueno, esto es así un sacrificio de piezas. De pronto el blanco se queda con torre de menos en el tablero, pero con un ataque muy fuerte. Fijaros de nuevo, la pieza clavada no defiende nada. Ha podido venir la dama F6, se puede comer el peón de F5, aunque aparentemente estaba defendido por la torre, pero la torre está inmovilizada. Y después de caballo de 6, dama F6, la dama no tiene por qué preocuparse puesto que la torre está clavada y la partida sigue avanzando, caballo de 6, la torre entra por la tercera para dar mate y justo cuando el rey se ha retirado, la torre ha sido desclavada, es el momento de capturarla, claro, ahora sí. Porque si no nos la comemos ahora, se va a salvar de la clavada. Entonces aquí comió el blanco y bueno, aquí en este momento abandonaron las negras en esta posición. Pero sobre todo, muy importante, recordad esas ideas. Ampliaremos en un artículo en chess.com. Acordaos, en chess.com normalmente ponemos artículos complementarios a estos vídeos que estamos poniendo, a esta serie de vídeos que estamos poniendo tanto en este canal como en el canal de chess.com en español. Y en la web, en el portal de chess.com, allí podréis ver un artículo con ejemplos y ejercicios adicionales para que os quede muy claro este tema de la clavada. Pronto volveremos con más trucos tácticos, con más recursos tácticos para que ganéis muchas partidas y para que vayáis progresando poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto, amigos.